Un saludo muy cordial, bienvenidos, Perfiles una semana más en M95. Aquí intentamos conocer mejor a alguna persona que pertenece al mundo de la cultura, de la sociedad de nuestro término municipal o que está en la vida pública. Y conocemos su faceta profesional, pero también intentamos adentrarnos hasta donde nos dejan en su faceta privada. Aquí no preguntamos ni por la religión ni nada por el estilo, pero bueno, si nos lo quieren contar, pues también. Este, ya digo, es un programa que intenta ser amable, no entrar en muchas polémicas y desde luego dialogar ante todo. Precisamente he utilizado la palabra dialogar porque en esta casa hace muchísimo tiempo que tuve un programa que se llamaba Vía de Diálogo, creo que era, Agustín Hervás, que me acompaña también esta noche o esta tarde. Agustín, bienvenido. Bien hallado, Paco. Vía de diálogo, ¿no? Vía de diálogo, sí, fue un invento porque entonces en aquella plena convergencia girista lo que menos había era diálogo, ¿no? Entonces supusimos que era la mejor forma de empezar a tener una entente cordial, ¿no? Y de enterarnos de cosas que al final nunca nos enterábamos, claro. Pero bueno, se hacía lo que se podía, claro. Fuimos criticados como siempre, etcétera, etcétera, por el sistema, etcétera, etcétera. Bueno, pues este programa Perfiles puede ser también otra vía de diálogo diferente. Indudablemente. Hace unas cuantas semanas en este programa dijimos, pues vamos a traer un día a Carmen Díaz, delegada de Cultura, responsable de Cultura de Marbella, y vamos a traer a Gemma Midón, que es responsable de Cultura de San Pedro de Alcántara. Bueno, Carmen ya estuvo aquí hace unas semanas y alguien no hace muchos días me comentaba, ¿no has traído a Gemma Midón? ¿Seguro que no la traes? Pues bueno, para desmentirlo, aquí está Gemma Midón. Bienvenida. Muchas gracias, Paco, encantada de estar con vosotros aquí. Gracias por venir. Te lo debía, además, llevaba mucho tiempo que por una cosa y por otra, por cuestiones de agenda, no había podido venir, pero yo encantada de dialogar, ¿no?, esta tarde con vosotros. Además, yo siempre comento, Gemma, que tú eres una persona excelente para ser entrevistada, porque no rehuyes jamás a ninguna pregunta, se te puede preguntar lo que sea, se te puede incluso hacer una pregunta crítica y tú respondes con argumento a todo, lo cual no es, parece una cosa fácil y que debería ser lo frecuente y lo normal, pero no lo es tan frecuente eso. Bueno, sí es verdad que me lo has dicho muchas veces eso y te lo agradezco. Yo creo que, bueno, tenemos que, los que estamos en la vida pública, como tú decías antes, estamos aquí también para dar respuesta a todo lo que nos hagan tanto los vecinos como en este caso los periodistas en cualquier programa. Yo nunca intento rehuir a nada y contesto siempre que sé de qué estoy hablando y sin intentar dar muchos rodeos, sino ir directamente. Y es verdad que también me habéis hecho en muchos casos preguntas, como tú dices, críticas, que a lo mejor no eran cómodas para mí, pero que yo me veo en la obligación de tener que contestar y dar la argumentación o los argumentos que en cada caso he tenido que dar. A unas personas le ha podido gustar más, a otros menos, pero bueno, sabéis que cuando se está en un equipo de gobierno, pues desgraciadamente intentas gobernar para todos, pero no a todos les gusta como lo hace o los resultados, ¿no? Hombre, a veces el periodista se muestra también un tanto indiscreto. Yo recuerdo este verano en una radio, cuando el Comité de Sabios no se había pronunciado todavía en la primera negociación, o sea, antes de los 10 días famosos, sí. del cambio de opinión. Te pregunté, ¿qué se sabe del Comité de Sabios? Y me dijiste, no puedo decir nada de ese Bueno, asunto. entonces yo creo que, Paco, esa ha sido la única vez que no te he contestado fielmente, porque realmente es que no podía decirlo, ¿no? Eran unas negociaciones internas que no podía desvelar. Pero también es verdad que Paco lleva razón en esto, porque a veces nos encontramos con entrevistados que es muy difícil entrevistar, entonces nos hacen la labor complicadísima, porque no es ya por los monosílabos, sí, no, bien, mal, ¿no?, sino porque además casi tenemos que preguntar y respondernos nosotros mismos o empujar un poquito al entrevistador, ¿no? Por eso se agradece, ¿no?, que haya un personaje, en este caso como es Gemma, que sea tan grandilocuente que se pueda lógicamente expresar. Entiendo que como mejor sabe y quiere, y por supuesto eso siempre nos ayuda a los periodistas en el trabajo. Bueno, en este programa, como habrán podido comprobar en semanas anteriores, nos gusta mentar a la madre, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, acordarnos del segundo apellido que tiene nuestro invitado o invitada. En el caso de Gemma Midón es Gemma Midón Toro, un apellido que en San Pedro abunda, pero que es originario de Istán, por lo visto, ¿no? En mi caso sí, porque bueno, mis abuelos, como comentábamos antes, son los dos panochos, los dos de Istán, que bueno, también sabéis que no solamente en San Pedro hay muchos toros, yo creo que en Marbella también los hay, porque bueno, vinieron todas esas familias, esos trabajadores a trabajar en el campo, en la pesca y demás,
Y bueno, en mi caso, pues yo estoy súper orgullosa del apellido Toro, porque todavía tengo ahí, digamos, ese arraigo de Istán, ese arraigo yo me considero también, y es verdad que últimamente no voy tanto, hace años que por el trabajo y demás no voy tanto, pero a mí me encanta Istán, me encanta ese pueblo, no solamente como pueblo, sino también, pues, las personas que viven allí, ¿no? Y mucha gente joven que se va fuera, pero luego vuelve, las ferias, para San Miguel, para las romerías, y la verdad que estoy muy orgullosa de tener ese apellido, desde luego estoy orgullosa de mi familia, pero sí que lo que hablábamos antes, que yo le comentaba, porque tengo varios amigos que se llaman también Toro de apellido, entonces yo pues como que le decía primo y eso, porque pensaba que todos veníamos de la misma rama, viniendo de un pueblo tan pequeño como Istán, pero mi madre me contaba que no, que parece ser que había dos ramas totalmente diferentes en Istán de Toro. Hombre, de hecho, yo en San Pedro de Alcántara tengo varios, iba a decir sobrinos, pero son, sí, sobrinos de primo hermano. Ese es el parentesco, que precisamente se llaman Toro, de apellido. Somos muchos toros, la verdad, te digo, también en Marbella hay bastante. Desde luego que también son, yo creo que son apellidos, toros muy característicos de aquí, Moreno también. Yo creo que muchas de las familias que estamos aquí, si no directamente, en segunda, tercera generación, hay muchos que provenimos de Istán, la verdad. Moreno también es un apellido de Istán. Moreno era mi madre también. Pues justamente mi abuelo también era Moreno, mi abuelo materno era Moreno de segundo apellido. Mi madre, Toro Moreno, tenía los dos. Va a terminar que al final somos primos. Yo creo que sí, como sigamos tirando, yo creo que algo vamos a tener. De alguna forma. No, pero es curioso como esto de los apellidos es singular, ¿no? Porque no sé si tendrá alguna vinculación ese segundo apellido tuyo con el pueblo de Toro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en mi caso, Hervás, de la provincia de Cáceres, un pueblo ya al norte de la provincia de Cáceres, lindando con Salamanca, es verdad que los apellidos se toman cuando la expulsión de los judíos y, oye, o te quedabas o te ibas, ¿no? Si te quedabas tenías que adaptar las costumbres, y apellidos, nombres y tal, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención investigar cómo y de dónde venimos, y es verdad que en mi caso, donde radicamos en la provincia de Jaén, fue en aquella expulsión de los reyes católicos, que decretaron los reyes católicos, pues nos vinimos hacia el reino de Granada, luego ni siquiera lo pasamos, nos quedamos allí y ya pues adoptamos los nombres y los apellidos. Por eso en este caso no sé si habrías llegado tú a investigar, bueno, por lo de Toro, si viene de allí o no, tal, ¿no? Pues la verdad es que no, pero la verdad es que no, pero lo voy a hacer. Ahora que, no sé, son cosas que das por hecho, ¿no? De que y es verdad, claro, que muchas veces no investigamos, pero sí que lo voy a hacer. Puede ser posiblemente igual el mismo caso, porque bueno, hay muchos apellidos que vienen a raíz de eso, ¿no? Que estaba contando. Bueno, Gemma, ¿quiénes son tus padres? ¿A qué se dedican? Bueno, pues yo desgraciadamente... ¿O eran? Ahora eran. Mi madre falleció hace 3 años y medio y mi padre murió cuando yo tenía 4 años y nos dejó a los 3 niños pues bueno, muy pequeños, ¿no? De 4, 10 y 11 años. Mi madre tiró como una campeona para adelante con nosotros. Bueno, mi padre se vino con 15 años desde Madrid a trabajar en el tema de la hostelería, estuvo trabajando en los hoteles como el Hotel Guadalmina, el Paraíso y demás. Y ya después pues montó el negocio, el chiringuito, ¿no? Que sigue siendo un negocio familiar que tenemos en San Pedro. Y mi madre, pues bueno, pues una trabajadora de toda la vida, que después pues se casó con mi padre y también empezó a trabajar de cocinera en el chiringuito. Por tanto, yo vengo de una familia trabajadora, una familia que se ha hecho a sí misma, una familia muy humilde, pero que cuando ha estado trabajando, pues gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Por tanto, yo no voy a olvidar nunca mis orígenes, porque me ha enseñado muchas cosas, a valorar muchas cosas, y que quizás hoy en día los más chiquitines, ¿no? de la casa, pues muchas veces consiguen las cosas muy fáciles, y por mi casa pues ha habido momentos que cuando éramos más pequeños que no teníamos todo lo que queríamos. Por tanto, lo que te digo, ¿no? Yo valoro mucho, y el tema de nosotros siempre hemos estado en el chiringuito trabajando, y la verdad es que lo que tenemos ha sido también por fruto del trabajo. ¿Tu infancia fue feliz? Muchísimo, mi infancia fue muy, muy, muy feliz. Además, como teníamos, como te digo, el chiringuito de la playa en San Pedro, antes no había nada construido. No sé si vosotros conocisteis las cuadras de Pedro Sánchez, por ejemplo, que estaban allí, que era una casa antigua abandonada, y aquello era todo pues campo y playa, ¿no? Y allí pues nos hemos criado en total libertad. También es verdad que antes
no es que tus padres no cuidaran de ti, sino que había muchísimos menos problemas que ahora, y estábamos todos los niños allí pues muy bien. También mis padres estaban trabajando, estaba con mi abuela, me quedaba con mi abuela porque me pillaba más cerca del colegio. Todas las tardes nos íbamos al chiringuito allá a corretear. Una vez me acuerdo que mi madre me contaba que yo me perdía porque yo era muy traviesa y que con 4 años así estaba ya metida en el agua y que siempre me estaban buscando porque me ponía a hablar con uno y con otro. Sí, es verdad que me ha gustado mucho siempre hablar y me sigue gustando, y la verdad es que muy muy feliz. Yo no puedo pensar en una infancia mejor que la que yo tenía, la verdad. Con faltas y con carencias, por ejemplo, como la figura de un padre, ¿no? Pero sí que es verdad que mi madre siempre supo cubrir esas dos parcelas muy bien. ¿Cómo se agradece en un programa de televisión que quien venga le gusta hablar? Porque lo contrario es problemático. Bueno, Gemma, una pregunta inocente. A ver. De estas facilitas. ¿Tú te consideras dentro de eso que yo denomino sanpedreñismo, es decir, persona que ama a su pueblo pero que se siente a la vez también de Marbella, o te sientes independentista sanpedreña? No sé si... Yo soy primero soy sanpedreña, eso es lo primero. Yo me he criado siempre y mis ideas siempre han ido en torno a San Pedro Pueblo, y yo creo que eso yo siempre lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo porque son mis ideas y mis ideales, ¿no? Pero sin embargo no creo en el enfrentamiento entre San Pedro y Marbella. Nunca lo he creído y nunca lo he apoyado, porque sí es verdad que tú puedes defender tus ideas, pero no tienes por qué estar obsesionado en algo y pensar que todo el resto, digamos, es malo o te va a hacer el mal, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aportar, por supuesto, todos. Y yo el tiempo que he estado en la Delegación de Cultura en Marbella, yo he intentado hacer lo mismo en San Pedro que en Marbella, y he conocido muchísima gente que no conocía en Marbella. ¿Por qué? Porque tu vida diaria la haces en San Pedro, al fin y al cabo, y la verdad es que yo no tengo ningún problema en Marbella. Yo he conocido a gente fantástica que sigo conociendo, que tengo además amigos de antes en Marbella, pero sí es verdad, y no lo puedo negar, que yo creo en San Pedro Alcántara Pueblo, y yo creo que lo voy a creer por los días que me queden, ¿no? Y tú, que habitualmente estás en San Pedro y pulsas la actualidad de sanpedreña, ¿ves que haya más o menos sentimiento independentista? Pues quizás antes estaba más en la calle, digamos, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Antes estaba quizás más en la calle. Hubo unos años donde con todo el tema del expediente de segregación había muchas manifestaciones, estoy hablando ya de hace ya unos cuantos de años. Después todo se quedó un poco parado cuando llega Gil, ¿no? que vino, pues, se llevó por delante muchas cosas, muchos sentimientos, muchas tradiciones, se las llevó. Entonces ahí sí es verdad que hubo unos años que el independentismo estuvo, no digamos muerto, si me permitís la expresión, sino a lo mejor un poco relegado, un poco más callado, porque la situación política era la que era. Sin embargo, sí es verdad que con todo el que yo hablo, ¿no? Gente joven, es muy importante también, se sienten de un pueblo. Lo que pasa es que no vamos gritando por todas las esquinas o vamos manifestando por todas las esquinas. Yo creo que ahora mismo hay un proceso que está como está y que hay que esperar a que digan finalmente sí o no, que bueno, que ya vamos, han dicho que no, pero vamos, se va a intentar seguir recurriendo. Pero sí que existe el sentimiento de sanpedreño, y el que es de San Pedro es muy de San Pedro, ¿eh? No sé, es su pueblo, y es que tú ya naces pensando que tú eres de un pueblo, que no eres que no perteneces a Marbella, y no porque sean buenos o malos, sino porque es lo que al fin y al cabo pues llevamos muchos años viviendo allí. Y claro, que además somos muchos. Bueno, sin que de momento, no sabemos qué pasará en un futuro, se llegue a esa constitución de ayuntamiento independiente. Habrá que cambiar el artículo 155. Por lo menos. No, pero no vayamos a comparar una situación con otra, pues si no, porque caemos en los tópicos. Que yo, la primera vez que llegué, el primer día 25 de julio del año 82, llegué a San Pedro, que yo, lo de Marbella para mí es circunstancial. Luego ya llevo 33 años, ¿no? Pero yo les digo una cosa, y yo tengo mis argumentos y mis sentimientos de lo que yo creo, que es lo que he dicho, que yo de San Pedro Pueblo siempre lo va a ser así para mí. Y te digo una cosa, y es real, y no es por... Hay mucha diferencia entre Marbella y San Pedro en muchas cuestiones. Por ejemplo, en cultura, cuando hemos estado desarrollando algunas actividades, en San Pedro no funcionaban, pero en Marbella sí.
Y al contrario, funcionaban en San Pedro, pero en Marbella no. Por ejemplo, el tema de literatura y demás, en Marbella funciona muy bien y en San Pedro menos. El tema de teatro en la calle y demás, en San Pedro funciona mucho mejor que en Marbella. Te digo desde el prisma de donde está la es verdad, ¿no? Que hay diferencia. Que el sanpedreño es muy de calle. En las retransmisiones que hacemos cada año, por ejemplo, de los acontecimientos religiosos de sí. San Pedro, la gente sale masivamente a la calle. Es verdad que el sanpedreño es muy callejero, ¿no? En el buen sentido. En el buen sentido. Bueno, y decía yo antes lo de sin llegar al tema de la independencia. Mientras tanto, ocurre eso o no ocurre, actualmente San Pedro goza del mayor grado de autonomía que puede gozar. Nosotros ahora mismo, la verdad es que somos para casi todo... nos autogestionamos, nos autogobernamos, como queramos llamarlo. Sí es verdad que aún no es plena. ¿Por qué? No es plena no porque no haya intención de que lo sea, sino porque tenemos todavía muchas carencias sobre todo en el tema de personal. Hay muchas cosas que todavía se siguen haciendo desde Marbella porque no tenemos personal, por ejemplo, como intervención, contratación, todo lo que es el tema de Hacienda, urbanismo, muchas cosas de urbanismo. Bueno, no, urbanismo casi todo está ya en San Pedro y además estamos sacando, la verdad, que están haciendo muy buen trabajo. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que aún están en Marbella. Pero después tenemos, el teniente alcalde tiene competencias ahora mismo pues en casi todo, en tema de vía pública, en cultura, en juventud, en fiestas, en sanidad, en derechos sociales, en seguridad ciudadana y algunas cosas así como de urbanismo, como el tema de las sanciones y eso. Yo creo que casi todo lo demás ahora mismo está delegado en San Pedro. Y ese es el paso que falta, intentar que todas las áreas tengan el personal suficiente para que podamos, digamos, gestionarnos mucho mejor. Mientras más autonomía hay en San Pedro, se habla menos de independencia, porque parece ser, según hemos comentado antes, que hay etapas de vacío, ¿no? De más o menos sentimiento, aunque se tenga interior, sí. Pero se expresa más o menos en función de la autonomía que se tenga en San Pedro, del cuidado que se le dé a San Pedro, de lo que se haga en San Pedro. Pues puede ser. Yo, aparte del sentimiento que cada uno tenga o deje de tener sobre el independentismo, sí es verdad que hay muchos momentos, muchos más que menos, que San Pedro ha sido siempre la cenicienta del municipio y aunque seáis de Marbella o viváis en Marbella, tenéis que reconocerlo, que San Pedro muchas veces no ha llegado a lo que tenía que llegar. Entonces eso, como tú bien dices, potencia, ¿no? Potencia la diferencia de los dos núcleos y potencia que las personas entendamos que no es justo, ¿no? Ese reparto, digamos, no es un reparto equitativo, no queremos el 50%. Vamos a ver, somos totalmente conscientes de que no somos el 50%, pero sí que hay unos estudios y demás que tenían que haber llegado mucho dinero o inversiones que no llegaban a San Pedro. De hecho, se habla de una deuda histórica que yo también defiendo porque lo veo, porque he vivido los 38 años que tengo, he vivido en San Pedro exceptuando los años que está estudiando fuera. Y sí lo he visto, sí he visto ese agravio comparativo. Ahora, que hay independentismo más o menos, yo no voy preguntándole a cada persona, pero sí en las redes sí se sigue leyendo y sí se sigue escuchando y sigue la gente defendiéndolo. ¿Consideras que San Pedro tiene más identidad como pueblo que Marbella? No, para nada, yo creo que cada uno, lo que venimos hablando todo este ratito que estamos hablando, cada uno tiene su... No sé, ¿no? Cada uno tiene su gracia, cada uno tiene sus costumbres, cada uno, pero a mí me da la impresión, por supuesto. A mí me da la impresión de que sí, que San Pedro tiene más núcleo identitario que Marbella. ¿Tú te refieres que tiene más señas de identidad como pueblo que Marbella? No lo había entendido. Pensaba que me decías que me parecía a mí que no, por supuesto, San Pedro sí que tiene... Se celebra una feria y se celebra con mucha más interés e ilusión que la de Marbella. La de Marbella me parece siempre una feria fría. Cualquier celebración que se hace en San Pedro se hace popularmente. Sí, por la noche de San Juan, por ejemplo. Pero con gran popularidad, ¿no? Sí. Y en Marbella, aunque se celebran cositas, pero no sé, lo veo... Porque se han seguido manteniendo. Yo creo que la importancia, por ejemplo, lo que te decía también, aparte del Día del Patrón, del tostón que hemos vuelto a recuperar, que este año el Parque de los Tres Jardines estaba increíble, porque ahora con el tema de Halloween y demás, el tema del tostón se perdió, cosa que tampoco considero que deba ser así, pero bueno, las tradiciones nuevas son así, pero sí es verdad que son tradiciones que se han ido salvando en muchos casos, porque se han ido salvando,
Y la verdad es que, bueno, pues que te crías con eso y que al final lo ves como algo normal. También es verdad que San Pedro es más pequeño que Marbella, que digamos hay muchas familias muy antiguas, que es como más fácil, ¿no? Marbella, aparte de que es más grande, tiene más barrios, no está, digamos, tan compacto como San Pedro. Bueno, no sé. la niña Gema, ¿a qué colegio fue? Bueno, yo fui al colegio San Pedro, al colegio público San Pedro. Que era el único que había entonces. No, había más. Ya había más. Yo, de hecho, en Parvulito estuve en el Arquillo un año, en el Miguel Hernández, ahora, y después ya en primero pues ya me fui al Colegio San Pedro. Y Sí, estuve hasta octavo. lo que había era un instituto hasta que después se abrió. Este colegio, el Colegio San Pedro, era el colegio, pero bueno, ese colegio era el Colegio Nacional, se llamaba. Colegio Nacional, sí. Era el único que había, exactamente. Bueno. Pero mucho antes que yo, Paco. Claro, años de más. ya. Cuando yo ya entré, ya estaba el Colegio Al-Ándalus, ya estaba el Arquillo, ya estaba un montón. A mí nunca se me hubiese ocurrido preguntarte la edad, pero Yo como lo has dicho tú, que tienes 38 años, sí. Pues imagínate que puede ser mi hija, no, además literalmente porque tengo 58. O sea, Bueno, que podría puede ser un padre jovencito. Sí, Sí, te iba a decir, también sería aventajado, ¿eh? También sería aventajado, aventajado, pero bueno. Bueno, a lo que íbamos. Eso. Termina la etapa escolar, haces el bachillerato y tienes que ir a la universidad y te decides por la historia. Sí, en realidad yo, bueno, desde pequeña quería ser decoradora, no sé, pero todo lo que he querido siempre hacer ha estado muy relacionado con un poco el tema del arte, de la cultura, ¿no? Y después, bueno, terminé en el Instituto Guadalajara y me fui a Málaga, pero con la intención de hacer historia del arte. Esa era mi intención, hacer historia del arte, porque la había hecho en el instituto y me había encantado. Pero no sé, en el último momento me decidí por historia porque lo que realmente me gustaba, y ya ahí ya comprendí lo que realmente me gustaba, era la arqueología. Entonces, era la vía, digamos, más directa para luego ir especializándote en arqueología. Y por eso finalmente pues me decido hacerla. Además la hice aquí en la UMA, en la Universidad de Málaga, unos años también maravillosos, con unos profesores fantásticos. Y bueno, y lo que hice fue pues ir intentando, porque no existía la carrera de arqueología como tal, y cogiendo pues más o menos las asignaturas relacionadas para tener esa especialización en arqueología. Y ya después de eso, pues bueno, hice más cosas, hice topografía, hice millones de cursos, y después ya al final pues hice topografía, sí lo he dicho, me fui a Madrid a hacer el máster de gestión de patrimonio cultural allí en la Complutense, y estuve haciendo las prácticas en el Museo Arqueológico durante un año, que ese año yo estaba deseando de lo que hablábamos antes de cuando sonara el despertador, pues yo estaba deseando de que sonara, porque pues era un sueño cumplido por hacer tus prácticas en el Museo Arqueológico. Está muy bien que digas esa formación tuya precisamente como arqueóloga, porque durante tu etapa anterior como delegada de Cultura en Marbella o responsable de Cultura, como las redes sociales son anónimas y se dice de todo, pues hubo quien escribió un día diciendo que de arqueóloga nada, que es que había estado una vez o dos en una excavación. Bueno. Entonces conviene bueno, eso es un resumen, contar un poco el currículum. Pero Paco, es que el problema de las redes hoy en día está muy bien para unas cosas, pero hay muchas personas que se lanzan a escribir, a decir cosas que no son ciertas, y se olvidan de que detrás de esas afirmaciones o calificaciones o como lo quieras decir, hay personas también, porque aunque estemos en política, estemos en la vida pública, también somos personas y también duelen las cosas. Sin duda. Y cuando hablas por hablar y hablas por hacer daño, porque bueno, a mí que digan que no tenía formación me da no igual, pero sí es verdad que además el currículum y demás estaba publicado en la propia web del ayuntamiento, y además resumido, el mío en este caso. Sí, pero lo que pasa hoy día con las redes sociales es que se lanzan cosas y siempre algún pozo va quedando por ahí, ¿no? Entonces conviene de vez en cuando pues ir aclarando. Esto como lo de los vecinos, ¿no? Como los patios de vecinos. Totalmente. Empiezan a hablar y la verdad es que estamos muy indefensos con el asunto de las redes sociales, estamos muy indefensos. Sirven, efectivamente sirven, porque se comunican, se dicen cosas que pueden ser interesantes y mensajes que también sirven a la ciudadanía, pero luego a la hora de utilizar los bulos, y para eso los españoles somos especiales, ¿no? De sanguinario, y vamos a cazar al enemigo o al que no es enemigo, da igual, da exactamente igual. Lo importante es sacar trapos sucios, y sobre todo algo que ocurre en las redes sociales, es que como te sientes tan fuerte, te sientes tan importante,
pues entonces, venga, ancha Castilla. Pero el problema también es que yo entiendo, porque además cuando uno o una se mete aquí en esta vida, sabes perfectamente lo que hablábamos al principio, que a todo el mundo no le puede gustar. Es que el que crea que sí está muy equivocado. Pero que critiquen tu gestión, tu manera de hacer, si traes una compañía, traes otra, lo entiendo. Y tengo que aguantarlo porque es que es así. Y además tengo que aprender de esa crítica, que también es importante, porque muchas de estas críticas son buenas, porque no siempre una persona tiene la verdad o lo hace lo mejor. Tú no puedes ir creyéndote que tú eres una especie de Dios, que todo lo que tú hagas está bien. Eso va a empezar. Entonces tienes que escuchar a la gente, es súper importante. Pero cuando ya, y volvemos a las redes sociales, cuando en las redes sociales hay muchas personas que se dedican a hacerse esos perfiles falsos, a hacer daño, a atacar hasta tu vida personal, ya, pues eso sí que ni lo comparto ni lo acepto. Porque si tú tienes alguna cuestión que criticar, yo creo que la libertad de expresión en este país está y existe. Por tanto, deberías de hacer frente a ella con tu nombre y con tu rostro, o con tu imagen, sí, no detrás de troles. Defender una posición y defender una razón. No detrás de troles que ya pierden el argumento. Sí, pero eso de cobarde. Eso lo digo yo siempre porque los que estamos en medios públicos, en una televisión, en una radio, o hacemos una columna en un periódico, firmamos con nuestro nombre y apellido, y cuando hacemos una crítica o comentamos algo sobre una persona, pues estás dando la cara, cosa que en las redes sociales no pasa. De todas maneras, te quería preguntar, ¿tú eres consciente de que tu gestión al frente de la Delegación de Cultura fue muy cuestionada? Sí, lo soy. Pero también he escuchado cosas, y además en este programa algunas, que... Pues venga, ahora, habla, pero sabes que como yo no soy rencorosa, ni tomo en cuenta lo que te digo, de todo hay que aprender, pero... Y algunas cosas no he escuchado. De unas aprendí y de otras no he escuchado, porque se han dicho muchas barbaridades. También es verdad que ha podido ser mejor o peor, pero que he tenido muchos problemas que no eran por mi gestión, es que estaban llegando el tema de la UNED, el tema del museo, y así un largo etcétera, que han surgido. Y el tema de la UNED me ha costado a mí arreglarlo 2 años. 2 años que había noches que me ha quitado el sueño, porque no salía, y se apostaba porque se quedara la UNED en Marbella, y además que hubiese más grado, como ha sido, y como hoy en día la UNED tiene sede en Marbella y con más grado, con un convenio firmado, que ya, a no ser que cambie la ley, no va a tener ningún problema de financiación ni demás como teníamos de ahí para atrás. Y ha habido cuestiones, pues que, y voy a utilizar otra expresión así que me han quemado mucho, y ha habido momentos en los que, porque estamos siendo sinceros, ¿no? Sí, claro. No, claro, ha habido momentos en los que me he sentido muy mal, y ha habido personas que en vez de intentar ayudarte o echarte un capote, han ido más a hacer daño, ¿no? Y eso hay que pasar. Metiendo el dedo y retorciéndolo, ¿no? Sí. Y además lo que hablábamos antes, y lo has dicho tú, y yo nunca me niego a hablar con nadie, a dar las explicaciones que tenga que dar, nunca, hasta el día de hoy, yo no sé mañana, pero hoy no. Entonces hay muchas personas que se han adelantado y que se han lanzado a escribir, ya no solamente en redes sociales, a escribir artículos en prensa o a salir en diferentes programas de televisión, donde a mí es que me faltaba, ya no sé, para ser un demonio, ¿no? Yo he escuchado que yo había venido a Marbella a cargarme la cultura. Mire usted, yo no he venido a cargarme la cultura, aquí, y además están todos los anuarios de todas las actividades que se han hecho, y se han hecho muchísimas actividades, gusten más o menos, pero es que además hay personas que han criticado que no había vida cultural cuando yo no las veía en ninguna actividad cultural. O sea, yo no sé si es que yo personalmente le caía mal o no le gustaba mi gestión, pero sí es verdad que hay personas que a mí personalmente me han hecho mucho daño. De la parte positiva de esa etapa, lo que acabas de decir de que al final la UNED se quedase en Marbella en condiciones óptimas, podemos decir, ¿es de lo que más contenta te sientes? No es que lo más contenta que me siente, pero es que fueron 2 años de muchísimas negociaciones, de ahora sí, ahora no, ahora problemas porque no podíamos pagar, ahora porque el convenio, ahora porque la UNED ya como que no querían que hubiese más aulas, y yendo a Madrid, y entonces ha sido
como quizás la cuestión, digamos, que me ha llevado más tiempo y que he estado más encima de eso, ¿no? Pero estoy muy orgullosa, la verdad, de que la UNED se haya quedado. De hecho, quiero también que vaya, a ver si puedo conseguir que vaya algo a San Pedro, que este año casi lo consigo, pero no llegamos a tiempo. Una cosa que también se criticó en esa etapa tuya al frente de Cultura es que realmente el titular de la cartera era en ese momento Rafael Piña, Sí. pero claro, a Rafael Piña se le preguntaba por asuntos culturales y decía que él no sabía nada. Entonces también había un sector que decían, o que decíamos, bueno, como el concejal de Cultura no puede saber nada y delegar absolutamente en otra persona, por lo menos una comunicación, ¿no? Pero bueno, te digo una cosa, Paco, que eso no es ni la primera ni la última vez que va a pasar. No, por supuesto. Actualmente también está pasando y ha pasado en otras cuestiones, y no solamente en Cultura, en otras delegaciones. Eso, la ley ampara que pueda hacer eso, que puede haber un concejal o delegado y puede ser, digamos, en este caso, delegar él mismo en otra persona. Lo que pasa que por cuestiones que ni quiero entrar ni quiero saber muchas veces, pues a nosotros se nos criticó más que a nadie, ¿no? Pero que pasaba en otras delegaciones también. No sé si es porque era de San Pedro y no sé, puede ser que haya personas que no les gustará que yo fuese de San Pedro, y te lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? O sea, yo es que soy muy sincera y lo digo. O sea, que tú crees que el hecho de ser Puede de que San haya Pedro, gente, puede que haya gente que sí. alguien que tiene que puede haber un sector social que tiene San Pedrofobia, por decirlo así. No creo que sea exactamente el término, pero yo sé que he estado en muchas mesas invitadas o en algunos lugares invitados, y la pregunta era una pregunta que cómo podía llevar Cultura una persona de San Pedro. Por eso lo digo, ¿eh? Lo digo porque que me hayan hecho esa pregunta en varias ocasiones me da que pensar que hay algún problema porque por eso te digo, cuando hablábamos antes de si San Pedro pueblo, no, sí o no, digo, que hay muchas personas también de Marbella que con esa, entre comillas, discriminación te está también empujando a que digan no somos Marbella, ¿no? Porque claro, es que lo que te vengo diciendo y lo que siempre digo, que tenemos que, con unas ideas o con otras, pero que tenemos que estar en el mismo carro todos y remar todos en la misma dirección y no hacer esos vacíos dependiendo de dónde sea. Habitualmente hablas con Carmen Díaz. Hoy he hablado 3 veces con ella. O sea que por ejemplo, tomáis café bien, habláis... No, café la verdad no tomamos, te digo porque ella está súper liada en Marbella y yo en San Pedro, porque es que a mí encima en San Pedro me han dado juventud ahora, ¿no? Pues pero para las cuestiones que tenemos que hacer lo hablamos también, Bueno, claro. cuando estuvo Carmen aquí le preguntamos lo del café, si se había tomado yo el café, nos dijo también que no. Lo Pues digo, se ve que no son porque cafeteras, que vamos a ver. Se ve que no son cafeteras. Quiere decir que vamos a hacer un seguimiento de en qué momento se nos produce la interesa. toma de café. Sí, bueno, vale. Que haya luces un café, un refresco también vale, Un ¿no? taquígrafo, que haya un taquígrafo. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Hay una buena compenetración entre Marbella y San Pedro ahora mismo en el terreno cultural? Vamos a ver, nosotros ahora mismo somos como 2 delegaciones totalmente o casi totalmente independientes. Ella está haciendo su programación aquí y yo estoy haciendo mi programación allí, pero sí es verdad que si hace falta cualquier cosa, en este caso a lo mejor me hace falta a mí más cosas por el tema del personal y los medios y eso se han quedado en Marbella, pero vamos que no hay... Eso es no hay ningún autonomía cultural, ¿no? Autonomía cultural. Muy bien. Total. Y de juventud también, que lo he dicho ya, ¿no? Sí. Sí. Y estamos haciendo muchas cosas, pero que la relación es por la que tiene que haber, ¿no? Yo creo que ella está en su parcela, yo en la mía, como que no nos pisamos, y cuando hay que hacer algo conjunto o necesitamos una cosa una de la otra, pues se pide y ya está, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que existir. ¿Te quedó algo por hacer que tú tuvieras en mente y con muchas ganas de hacer en Marbella? Sí, pero bueno, dejé todo ya como más afianzado y demás, como era el Trapiche del Prado. El Trapiche del Prado era una ilusión personal que yo tenía, me parece un edificio increíble. Además lo has comentado más de una vez. Sí, lo he dicho. Además me preguntaron en una entrevista que cuál iba a ser el fin, ¿no? O el objetivo de esa revalorización del edificio, que se pensaba hacer. Y yo dije que, como Gema Midón, a mí me encantaría que aquello fuese pues un centro de artistas, ¿no? Que ahora mismo a nivel europeo funcionan también. Pusieron el titular, el equipo de gobierno quiere hacer allí una residencia de artistas y demás, y no, yo le dije que no, que eso yo no lo había hablado con el resto de mis compañeros, que es que, como tú decías, Paco, como contesto a todo, te lo hacen en el momento y tú contestas lo que piensas. Sí, es verdad que ya
con el anterior equipo de gobierno hubo también un compromiso por parte de Pepe Bernal, e hicimos, bueno, por primera vez tenía el Trapiche del Prado una partida destinada exclusivamente para la puesta en valor del edificio, sobre todo para lo que es la ficha de diagnóstico, todo el tema de los primeros trabajos para intentar que no se deteriorara más, ¿no? Porque es un edificio que ha estado totalmente abandonado y que cada día se perdía un trocito de historia porque cada día había algún desperfecto. Y entonces todo eso se quedó hecho. Además también nos reunimos en varias ocasiones con la plataforma que se creó, y bueno, eso ya ha sido pues una cuestión que trabajamos también con el arquitecto, que ya tenía el trabajo hecho, faltaba una cosa de urbanismo y eso se quedó todo hecho. Y yo sé que Carmen se reunió hace un par de semanas también con la plataforma y ya no sé cómo va, pero sí que me hubiese gustado, es un proyecto que me hubiese encantado de realizar, la verdad, muchísimo. Dime una cosa, hay, no sé, ¿en qué etapa te has sentido más cómoda? ¿En esta que estamos actualmente o en la anterior? Yo la anterior tampoco he estado mal, la verdad, no, yo he estado bien, es totalmente diferente, pero yo he estado bien aquí. Al principio es verdad que es mucho volumen, ¿no? Porque es un municipio muy grande. Yo también intentaba que llegaran las actividades a Nueva Andalucía y las chapas, que quizás por estar más alejado pues no llegaba como tenía que llegar, y se ha trabajado mucho en eso y yo he estado bien, yo no he estado mal. Bueno, lo único en verano buscar aparcamiento en Marbella. Claro. Por decir algo malo, por buscar aparcamiento en el centro. Pero después ya te digo, son dos etapas totalmente diferentes, aunque la temática y la delegación, digamos, es la misma, pero es muy diferente, ¿no? Y allí es como somos tan poquitos que haces de todo, haces servicios administrativos. Yo cuando tenemos el ciclo infantil ahora, en el Trapiche voy a dar las invitaciones, luego me pongo en la puerta y le quito el trocito, me pongo de acomodador, hacemos de todo. Entonces quizás muchas veces cuando hay un evento o una actividad que la trabaja desde el segundo 1 hasta que ve finalmente, por ejemplo, el Trapiche, la sala llena, pues es como que lo viven de manera más intensa. Pero que yo aquí he estado muy bien también. Una curiosidad, ¿había muchas intrigas de palacio en la época anterior? ¿Cómo intriga de palacio? A ver. Sí, este dice y el otro, entre los políticos, entre vosotros, había pero mucha... cuando ahora dice... No, en la otra etapa anterior, sí. Yo estaba fantásticamente, ¿eh? Yo estaba muy bien y yo me llevaba bien con todos mis compañeros. Yo no tenía ningún problema ni he sentido, nunca, al contrario, siempre muy arropada. Lo que pasa que luego cuando... Pero no, os llevabais todo bien, ¿no? Todo el mundo llevaba bien, un partido político, el otro partido político, todo muy bien. O sea que... yo te hablo de mí. Sí, no, pero si ya sé que tú no... Yo me he llevado con ellos, con todos, fantástico, la verdad. Muy o sea bien. Que... Parecíamos, y lo he dicho en muchas ocasiones, parecíamos un solo partido, la verdad. ¿Entonces por qué se rompió la cosa? Pues básicamente se rompe por lo que se rompe porque un municipio como este no puede aprobar unos presupuestos en junio. Porque es que no puede, los presupuestos tienen que estar en enero o en febrero como máximo aprobado, porque si no, no andamos, las inversiones no se pueden hacer, ese dinero que se queda ahí para el techo de gasto, para muchísimas cosas. Entonces nosotros lo que, siempre lo hemos dicho, lo ha dicho Rafa, lo ha dicho Manolo, nosotros con PSOE y Izquierda Unida no hemos tenido ningún problema, al contrario, nos hemos intentado ayudar todos. Pero había otro partido, que era con el que no se llegaba a acuerdos, por ejemplo, en el tema de los presupuestos. Y es inviable, de verdad porque el aprobar el presupuesto tan tarde conlleva muchas deficiencias y conlleva muchos retrasos y muchísimas cosas y no se podía así, y con ellos bueno, en este caso yo no, pero Rafa y Manolo se reunieron con ellos y le explicaron y le dijeron que esto no podía ser así, que teníamos que intentar que esto fuera más ágil, pero bueno, no se quisieron. avanzaba. Y nosotros, te digo una cosa, es verdad que a uno le puede gustar más que a otros el cambio, no le puede gustar el cambio, pero yo estoy aquí porque represento también a Opción Sanpedreña, OSP, y nosotros nunca dijimos que fuésemos de derecha o de izquierda, como nos ha intentado tachar muchas veces que somos de izquierda, ¿no? Esto siempre hemos dicho, y siempre ha sido el lema del partido, que nosotros queríamos lo mejor para San Pedro.
Y lo mejor para San Pedro era intentar por eso, por la mayor autonomía para San Pedro y bueno, algunas cosas como el tema del instituto, el tema de la pasarela, el tema del centro de salud. Ahora eso porque era el PSOE, era Junta de Andalucía. Con el Partido Popular por el tema de los espigones, que ya se ha anunciado, por ejemplo, que se va a hacer, y otro tipo de cuestiones de personal y demás. Pero yo sí que quiero dejar claro que nosotros en la etapa anterior en cuanto a compañeros de equipo de gobierno, porque Podemos, Costa del Sol si puede, o sí, vaya, no tenían ninguna delegación y se lo ofreció muchas veces. Con lo que es el equipo de gobierno nosotros nunca jamás hemos tenido ningún problema. Bueno, entonces, volviendo al tema de los cafés, ¿con Pepe Bernal te has tomado alguno? Con Pepe Bernal cuando estábamos... No, digo ahora. Ahora, pues mira, si te digo la verdad, es que no tengo tiempo casi de nada. Pero con Pepe es... A mí, mira, no sé si lo había dicho yo a él, pero lo voy a decir yo aquí hoy. Pepe fue una persona que a mí personalmente ¿cómo te digo? ¿No? Lo conocí y me agradó muchísimo más de la imagen. Me sorprendió, perdón, que no me salía la palabra. Me sorprendió muy gratamente, ¿no? De la imagen que tenía Pepe a la que luego tiene cuando lo conoce de tú a tú, ¿no? De primera persona. Es un chico, la verdad, que muy agradable y muy trabajador, y la verdad es que muy bien, y yo he hablado mucho con él. Lo que pasa es que sí es verdad que también queda ahí otro café pendiente, porque tanto él como yo estamos muy ocupados. Si es que después de decir, pero es que nosotros, si es que meterse en esta vida es estar todo el día para arriba y para abajo. Bueno, pues... ¿Cobráis lo suficiente como para sentirse compensado con toda esta responsabilidad? Porque vamos a ver, a mayor responsabilidad, mayor sueldo, a menor sueldo, menor responsabilidad. Yo no me puedo quejar, sinceramente, porque ¿para qué te voy a decir lo contrario? Pero sí es verdad que hay días que no hay dinero. Que hay días que dices tú... No hay jornada para pagar lo que... Sí, pero yo no me quejo en ese sentido, ¿vale? Bueno, te voy a comentar algo. Esto creo que se lo comenté a Rafael Piña también hace ya un par de años. El Centro Cultural del Trapiche de Guadaiza, que es desde luego el más importante, creo yo, en San Pedro de Alcántara, y de los más importantes en todo el término municipal, pero cuando uno va a una actividad allí hay que arriesgar la vida para cruzar esa carretera. Ahí debería haber un semáforo por lo menos, ¿no? Justamente esta semana he estado con Rafael allí en el Trapiche por unas cuestiones que teníamos que ver, y lo mismo le dije, aquí tenemos que hacer algo, porque yo ya lo había hablado también con la policía. Digo, tenemos que hacer algún paso de peatones o lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que como está situado en una bajada y además con curva, es imposible ni poner allí un semáforo ni un paso de peatones. De hecho, el paso de peatones, si lo conoces, está un poquito más abajo en lo que es ya la recta, ¿no? Justo en una bajada y con curva no se puede poner nada. Lo que sí que también estuvimos mirando es que para que no nos tiremos, porque nos vamos a meternos todos, nos tiremos por allí por medio de la carretera, pues intentar poner una valla, como justo la que está enfrente del parque, pues para evitar que se cruce por ahí y que todos vayamos al paso de cebra. Pero que no se hace porque no se puede. Bueno, la única opción sería una pasarela. Que no se puede por ley, entiendo. Exactamente, ¿no? Porque, exactamente, por el cambio de rasante, pero me estuvo contando también la policía. Bueno, tú eres casada, tienes hijos... Bueno, ¿Qué te importa? Esta entrevista sí que es verdad que la íntima, así. Hombre, porque también esa faceta es importante también, la vida personal. Pues yo soy soltera. Bueno, pues entonces un buen partido, porque tiene trabajo, ¿no? Tengo trabajo. Claro, tiene trabajo, soltera, ¿qué más quiere? Es una chica agradable, buena gente. Sí, pero no me mire. No, ya lo sé. Vale. Bueno, dicho... Esto lo cortamos luego, ¿eh? Estos ya salen directos. ya, la broma. Bueno, hablando del patrimonio cultural, como tú has dicho anteriormente, también hiciste tu máster en gestión de patrimonio cultural. Esa es una asignatura pendiente en Marbella, ¿no? Porque a pesar de que contamos con un patrimonio importante que se le podría dar una explotación turística incluso, parece como si nadie nunca se haya tomado esa molestia de tomarlo en serio, ¿no? No es que no se tome en serio, ¿verdad? Sí se toma en serio. Yo bueno, tenemos las tres joyas que sabéis que tenemos de los tres yacimientos, que son las termas, la basílica y la villa. Yo intenté también ponerlas más en valor con el tema de ampliar la visita de los días, los fines de semana, los días festivos, que es cuando puede ir más gente. Después está complicado en el sentido de inversiones,
por ejemplo, la Basílica. Estoy detrás de hacer el proyecto, que además está presupuestado para 2018, para el tema de la cubierta, porque es una de las cuestiones que la Junta de Andalucía pide para ese futuro centro de interpretación. Pero he estado reunida estas semanas anteriores y creo, y bueno, lo voy a adelantar aquí, vamos a trabajar en la línea de parque arqueológico. Vamos a intentar hacer un parque arqueológico no solamente con el patrimonio terrestre, sino también subacuático. Si sabéis, el año pasado también se hizo la primera campaña subacuática. Además se descubrió un pez hundido que hay, ¿no? No es que se descubrió, eso fue también otra cosa que pusieron en los medios, que también se conocía que ya estaba. Sí, se conocía ya hace muchísimos años. Pero lo que no se sabe exactamente si es el Madeleine o si es el Lis, y en eso va a consistir los estudios. Y bueno, y ahora pues yo creo que antes de que finalice el año, con suerte, si los permisos de la Junta llegan y demás, pues tenemos la segunda campaña. Y la intención es pues revalorizar toda la parte también subacuática. Y si fuese... este año la primera campaña fue del placer de las bóvedas, que así se llama, desde, digamos, las termas hasta donde está ahora mismo el Pecio, pero mi intención era hacer luego toda la costa, todo el litoral del municipio. Lo que pasa es que como este Pecio está ahí y está siendo expoliado día sí y día también, pues la intención es centrarnos en él y por lo menos intentar evitar que se siga expoliando. Bueno, eso del expolio en Marbella es algo casi tradicional. Unas veces a nivel oficial, recuerdo la etapa Gil, que parte de nuestro patrimonio desapareció ante la indolencia generalizada de la ciudadanía, pero también recientemente nos quitan una medusa, por ejemplo, se la llevan. Así por las buenas. No, es que yo creo que no se la pudieron llevar porque la destruyeron. La destruyeron, exactamente. Yo, aquel mediodía, que era domingo, cuando me llama la policía y me cuenta lo que había pasado, yo creía que era como una cámara oculta. Yo no me podía entrar ni que alguien podía haber hecho eso. Cuando me mandaron la foto y yo vi aquello. Al día de hoy, el otro día estuvimos en un programa también en otra cadena y estábamos hablando porque, bueno, hace dos semanas creo, se ha empezado la obra de reconstrucción del mosaico, que también ha costado lo suyo, que llegará por fin a hacerse realidad. Y cuando estábamos en el programa te ponen unas imágenes, ¿no? Y salían las imágenes de aquellos días, de aquellos primeros días. Y se le decía a la periodista, ¿no?, a la presentadora, le decía, es que estoy viendo esas imágenes ahora y me está dando otra vez una cosa, ¿sabes? Como que no entienden, ¿no? Como hay alguien, una persona o dos o tres, no sabemos, que pueda cometer este tipo de actuaciones. Bueno, y además que es un delito, que esto es un delito. Y se intentó desde luego por todos los medios, además con la Policía Nacional, que siempre lo digo y siempre lo voy a decir, con un trabajo y muy involucrados en este asunto, pero finalmente no conseguimos saber quién había hecho esto, ¿no? Y también es que lo que voy a decir quizás no se entienda, ¿no? Pero la medusa, sí es verdad, es un mosaico, tiene la riqueza patrimonial que tiene y es histórica, y además yo creo que es una de las señas de identidad de este municipio, porque se ha utilizado para publicaciones, para premios, para todo, ¿no? Pero sí es verdad que quizás ese mosaico esté mucho más reproducido en diferentes villas a nivel nacional, pero después tenemos allí un mosaico que es únicum, que es el culinario, ¿no? El culinario, sí. Entonces, si es una pérdida importante, ¿no? Yo creo que no se me malinterprete, ¿no? Pero que quizás si hubiese sido en el mosaico culinario, sí que hubiésemos estado hablando ya de una pérdida irreparable, pero desde el punto que se mire también. Como cosas positivas que se sacaron de ahí fue que, bueno, pusimos esas cámaras de videovigilancia las 24 horas y se están ahora acometiendo o se van a acometer también otros sistemas de seguridad pues para intentar que no se cometan más. Y también hay mucha gente que dice, ¿no?, eso ha estado ahí toda la vida, ¿no?, como dice, toda la vida, los antiguos, y ahí por ahí han pasado coches, y ahí hay fiestas, reuniones, y nunca ha pasado nada. Hubo una serie de años que las bóvedas se utilizaron como recinto cultural para conciertos y demás, que resultó muy bien. ¿Actualmente no se hace porque hay algún problema legal o por qué? En las termas, aparte de que se utilizó como el ayuntamiento lo utilizó, eso yo de oídas porque yo o no estaba aquí o no tenía todavía la edad, digamos, para estar yo metida por esos conciertos y demás, ¿no? Pero también, si recordáis, que de hecho todavía quedan allí elementos
de aquellas actuaciones que se hacían allí, formaba parte de una propiedad privada y el hijo de esa familia, que eran ingleses creo, o alemanes, no sé, hizo una discoteca eso lo sabíais, ¿no? Hizo una discoteca en las propias termas y de hecho todavía quedan allí como esos bancos que se hicieron. Imagínate por lo que ha pasado las termas y esperemos que podamos actuar en breve. Nosotros no podemos hacer más cosas allí porque tampoco es propiedad municipal, en este caso es de la Junta de Andalucía, porque incluso se ha intentado actuar sobre uno de los arcos que se está desprendiendo y nos cuesta trabajo porque cuando, digamos, no forma parte del ayuntamiento o no es competencia municipal, después tenemos los problemas con intervención, ¿no? Entonces ahí habría que ver si se firma un convenio o también lo hablamos en su momento, solicitar la propiedad de la parcela para que nosotros podamos actuar con total libertad en las termas. Es otra opción. Gemma, con la mano en el corazón, ¿vosotros vais a pedir Puerto Banús cuando seáis independientes? Pero vamos a ver, no es que lo vayamos a pedir. ¿Es que vuestro? No es que lo vayamos a pedir, no. Es que nosotros no vamos a iniciar ahora mismo un proceso nuevo. El proceso que está iniciado con Puerto. Yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, o cada uno puede estar sí o no. Dime, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? El proceso, bueno, pues mira, eso no te lo voy a contestar. Vale, hombre. Pero el proceso y toda la documentación está con Puerto Banús dentro. Vale, bueno, vete, Marbella sin que no Puerto que lo haya Banús. dicho yo. Marbella sin Puerto Banús, Paco, ¿sería momento. la misma Marbella sin Puerto Banús o cómo es eso? Pues lo mismo habría que compartirlo, ¿no? Habría que compartir entre ambos Zona franca, municipios. sería como Andorra. Como pasó durante mucho tiempo con el Hotel Atalaya Park, que estaba en el término municipal de Estepona, pero la publicidad decía que estaba en Marbella. Ah, bueno, sigue O sea, pasando eso. Se compartía, ¿no? Sigue pasando. Estepona, Benaví, eso también, la marca Marbella, más. Pero bueno, siguiendo el razonamiento de lo que decía Agustín, habrá que pedir también la parte del municipio de Estepona y de Benavís, que originalmente formaba parte de la colonia. Te iba a decir, colonia. que vamos a cancelada. O sea que imagínate qué gran pueblo podríamos tener. Bueno, a este paso termina San Pedro teniendo un término municipal enorme. Bueno. Te vuelvo a decir. Lo que pasa es que hemos echado una risa, pero para mí de verdad que es un tema muy serio y que nosotros no somos ahora los que vamos a decir dónde está el límite, no, es que pero está el nosotros lo podemos resolver con un café o con una cerveza y sin embargo el problema de los catalanes precisamente es que no son capaces de arreglarlo con un café y con una cerveza. Bueno, vamos. Yo te lo he dicho antes, yo esas comparaciones no soy muy... Vale. No me gustan mucho. Se dice que las comparaciones siempre son odiosas. Siempre, la verdad. Bueno, digo yo que vamos a tener que cambiar el café por otra infusión porque el café sube la tensión mucho y algunos no las tenemos que controlar. ¿Tú crees que hay...? Pero no estamos tensionados, ¿verdad? Me refiero a la tensión arterial, Eso la tensión habitual, que algunos somos hipertensos, por eso lo decía. ¿Tú crees que hay un suficientemente conocimiento entre la ciudadanía de Marbella del patrimonio histórico que tenemos? Creo que falta mucho que hacer todavía, sinceramente. Y mira que se trabaja bastante por el tema de los escolares, de las visitas de escolares, para que conozcan desde pequeños qué patrimonio tenemos. Se intenta pues eso, abriendo más días, más horas, pero yo creo que hace falta todavía mucho trabajo. Pero no creo que pase solamente aquí, Yo creo que desgraciadamente pasa en todos los pueblos y ciudades, vamos a decir, de este país, ¿no? Porque muchas veces dices, cuanto más cerca lo tienes, menos los conoces. Y es verdad, lo tienes ahí como que pasas todos los días por un sitio, lo ves y hasta que no te fijas un día, y eso que pasas todos los días por la puerta, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer primero es concienciar, ¿no? Es educar, es explicar cuál es el valor y por qué tiene el valor, y también hay que decir que aparte de que es el origen de dónde venimos y por qué somos así o nos comportamos así, también hay que venderlo, que se dice mucho, pero que todavía nos queda también mucho que hacer, venderlo turísticamente, como un atractivo turístico. En cualquier pueblo te vende lo más mínimo que tenga, te lo vende y se hacen visitas, se hacen excursiones, y yo creo que por ese lado también nos queda mucho que trabajar, ¿no? Porque por suerte cada vez hay más personas que hacen turismo cultural
que ya no solamente el sol y playa, que aquí tenemos de todo para ofrecer durante los 12 meses del año. Unos datos de hace unos meses decían, referente a intenciones de voto y a posibilidad para las próximas elecciones, que el grupo OSP estaba entre los 2 y los 3 concejales, o son 2 o son 3, porque claro, Está claro. 2 y pico no puede ser. ¿Vosotros tenéis algún dato, alguna encuesta interna, algo que os haga saber más o menos por dónde podría ir el asunto en el 2019? Sinceramente no. Eso salió, no me acuerdo, pero hace unos meses ya salió esa encuesta. Sí, eso, del creo que fue del mes de agosto. Sí, era del Confidencial, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Pero nosotros sinceramente no hemos hecho nada, desde luego que no estamos tan, muchas veces todas las reuniones que tenemos, muchas veces lo hablamos, ¿no? De que estamos tan inmersos en el tema del trabajo diario que muchas veces somos más, digamos, como entre comillas funcionarios que políticos, ¿no? Porque nunca puedes olvidar que hay muchos partidos que están pues todos los días de campaña o no olvidan, ¿no? Nosotros estamos muy inmersos ahora mismo en el trabajo como tenencia de alcaldía más casi que OSP, entonces no nos hemos sentado todavía a trazar un poco las líneas o la estrategia o la campaña, entonces no hemos hecho nada todavía, ¿no? Ya. Mi observación no era inocente ni mucho menos, porque ahora viene la segunda parte. La segunda parte es lo siguiente: también se dice, y parece que las cosas van por ahí, que en las próximas elecciones municipales no va a haber ningún partido que pueda gobernar autónomamente, no va a haber una mayoría absoluta. Entonces, en este caso, si OSP vuelve a tener la llave del gobierno, negociar o pactar con el Partido Socialista Obrero Español va a estar difícil. Lo mismo habría que pactar nuevamente con el Partido Popular. Es que las circunstancias pueden ser tan diferentes, todo tan diferente. ¿El partido se podría replantear volver a pactar con el Partido Socialista? Nosotros no vamos a cerrarle la puerta nunca a nadie. O sea, yo te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir, que el objetivo de OSP, por supuesto, no es gobernar el municipio, porque el que lo piense pues está muy equivocado, ¿no? Es un partido muy localista, un partido muy de San Pedro, y que es lógico que no aspiremos a tener el ayuntamiento de Marbella. Pero podríais obtener muchos más concejales, ¿no? Pero podríamos tener más concejales, todo es situarnos en el 2019, ver qué pasa, claro, y ver qué resultados tienen los demás partidos, porque puede pasar cualquier cosa. O sea, que el Partido Socialista saque más, que el Partido Popular saque menos, que Izquierda Unida saque más. Bueno, los pactos pueden... Y un partido que aparece, que es Ciudadanos, que hasta ahora no está en el ayuntamiento, pero que... Creo que le daba alguno también. Presumiblemente tiene alguna representación para las próximas elecciones, claro. Por eso te digo que es que ahora mismo decir vamos a ir por aquí, vamos a ir por allí, yo creo que... Y siempre hay, Gemma, siempre hay en San Pedro esa vocación de partidos bisagra para tener la influencia en las decisiones del Ayuntamiento de Marbella y San Pedro. A ver, nosotros no es que tú no naces con la intención de ser un partido bisagra, ¿no? Pero tienes que saber cuáles son tus límites y tienes que ser realista y tener sentido común y no poder aspirar a algo que hoy en día, oye, nunca se sabe, porque muchas veces te llevas, en todos los sentidos de la vida te llevas sorpresas, ¿no? Gratas y no gratas, pero nosotros somos totalmente consecuentes y conscientes de cuáles son nuestros límites y lo que queremos al fin y al cabo es, como vengo repitiendo aquí ya 3 o 4 veces, que es lo mejor para San Pedro y que nosotros pues tendremos que pactar con el que nos dé lo máximo para San Pedro. Y ahí estamos, y yo creo que lo que hemos defendido desde el primer momento que se creó el partido y lo que seguimos defendiendo, por eso que nos tachen de izquierda o de derecha, el que piensa que somos de izquierda, aunque después cada miembro de OSP tiene una ideología política, está equivocado, ¿no? O no captó el mensaje, o no captó y sigue sin captar el mensaje de OSP, ¿no? Que para nada es ese, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha. ¿Y os da la sensación en San Pedro que los partidos marbelleros no miran suficientemente bien o con suficiente futuro a los partidos de San Pedro? Por eso a veces las cosas no van bien. No es que no lo vean bien. Que no se cuenta, Gabia, que no se cuenta con San Pedro. Ha cambiado muchísimo la cuestión por como empezaba la pregunta, ¿no? Ya no va a haber mayoría absoluta, ya necesitas de otros partidos.
se han dado cuenta todos esos partidos grandes que en San Pedro han perdido muchos votos. O sea que hay que mirar a San Pedro necesariamente para gobernar esta ciudad. Es que estamos hablando de muchas personas, de muchos votos, de que te puede... Siempre se ha dicho también, y popularmente se dice, que en muchas ocasiones San Pedro es la llave, ¿no? En la que muchas veces, y ha sido así en estas dos ocasiones, por ejemplo, ¿no? Sin irnos más lejos, era el que al final pues dice... si pacta con uno con otro, quién es el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Pero no es porque seamos más ni menos, porque seamos más importantes y mucho menos, sino porque quizás durante tantos años hemos estado tan entre comillas abandonados y sin quitarle las comillas y quitándole las comillas en otros momentos que yo creo que se han dado cuenta de eso, ¿no? Que si no se actúa bien con San Pedro, si no se mira bien a San Pedro, se pierden muchos votos allí y al final un partido político, el resultado va en base a esos votos. Llegará... que San Pedro existe, evidentemente. Hombre, por supuesto, digo que existe. ¿Llegará algún momento en que en San Pedro de Alcántara haya una teniente de alcalde, una mujer al frente de la tenencia? Lo hubo. Estuvo esta señora, fue Carmen Revilla, ¿era cómo era? Carmen Revilla, sí. Sí, ella fue teniente de alcalde, por ejemplo. Sí. Pero que yo encantada de que sea. Lo que pasa es que esa etapa la tenemos un poquito. Sí, pero yo me acordaba. Claro. Sí, es verdad, es una etapa que no recordamos. Estuvo ella, yo creo que ha sido la única mujer que ha estado de teniente de alcalde, creo que ha sido ella. Sí. Pero que no es tarde para que vuelva otra mujer. Yo que confío mucho en las mujeres. ¿Te gustaría? Pues, bueno, me gustaría que las mujeres estuviesen en todas las facetas profesionales. No, digo ser tú la teniente alcalde. Bueno, atiende. Sinceramente, pues claro que me gustaría, pero me gustaría porque al fin y al cabo estás luchando por tu pueblo desde una postura que es ser teniente alcalde, pero eso no lo decido yo, eso hay un partido que después elige las listas, pero que a todo el mundo le gustaría el que está metido en política. Yo creo que si dicen que no, pues no estarían diciendo la verdad. Sí, en una próxima etapa de gobierno, después de las elecciones del 2019, vuelves a estar en política como concejala electa, por ejemplo. ¿Te gustaría volver a estar en cultura o te pedirías otra cartera? Yo no, me gusta cultura mucho. Me gusta. Me quedaría en la misma, por supuesto. Pues sabes que urbanismo eso no lo cogería. Urbanismo no. Claro, es muy complicado. Es muy complicado, muy complicado. Y además el concejal de urbanismo parece como si tuviese un estigma, ¿no? Que siempre tiene todas las miradas sobre él o sobre ella, ¿no? Es verdad. Complicado. Gemma, eso es lo que la historia ha ido diciendo, desgraciadamente, claro, porque antes no conocíamos ni siquiera quién conocíamos, entiéndeme, concejal de urbanismo era otro, normal y corriente, o sea que no es que, sin embargo, alguien se empeñó en que aquello fuera famoso, ¿no? Es verdad. Y no solamente en Marbella, sino ya en todas las ciudades de España. Exacto. Pues Gemma, ha sido una grata charla, te agradezco que hayas venido, como siempre, como yo digo, con la lengua afeitada, es decir, sin pelos en la lengua, y eso es de agradecer. Que todo vaya muy bien. Pues muchísimas gracias, y ya, pues bueno, ya que he venido y que he estado tan a gusto, pues intentaremos venir más, ¿no? Cuando tú me invites. Por supuesto. Un poco más adelante venimos para hacer el seguimiento de los cafés. Vale, perfecto. Has apuntado 3 si no me equivoco. 3. Agustín Herbaz, gracias también por haber venido. Gracias, Paco. Que usted lo siga toreando bien. Se hará lo que se pueda, ya sabe. Pues eso. Gracias también a Marta Vallés, a Marta Ortega, que estuvieron detrás de las cámaras, y a todos ustedes. La próxima semana nuestro intento será nuevamente regresar en Perfiles. Hasta entonces.